Oh. Aló, Hola, muy buenas tardes, Gaby. hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos ya listos. Únicamente confirmando que ya estamos grabando, ¿sí? Listo. Entonces, Gaby, el escenario es tuyo. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida y les agradecemos por asistir a esta presentación de nuestro taller de compra de vivienda. Mi nombre es Gabriela Burke y soy educadora de finanzas personales de programas comunitarios y mi oficina está localizada en la ciudad de Mantorville, en el condado de Dutch. Enseguida le doy la palabra a mis compañeros cofacilitadores de este taller. Hola, mi nombre es José Lamas y soy educador de finanzas también. Mi oficina está localizada en Warrington, la sede de Warrington, en el condado Nobles. Entonces, ahorita le voy a pasar también a mi compañera Silvia. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Silvia Álvarez de Dávila, educadora regional de extensión. Mi oficina está en Minneapolis, en las Twin Cities. Y pues al darles la bienvenida, únicamente recordarles que pues pongamos en pausa nuestro micrófono si no estamos hablando. Y si hay preguntas o comentarios, los pueden agregar en el chat, los vamos a estar monitorando. Y al final de la charla vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y hacer comentarios. Muy bien, gracias Silvia. Entonces vamos a ver aquí unos pasos importantes. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Vamos a ver los pasos para prepararse para la compra de una vivienda. También hablaremos un poco sobre el financiamiento de su vivienda y las opciones de compra. Los personajes en el proceso de compra. A veces hay varias personas involucradas, entonces vamos a ver cuáles son estos. El proceso de compra y también vamos a hablar sobre los derechos que usted tiene al comprar una vivienda. Y para comenzar, ¿verdad? Queremos saber quiénes están participando en esta charla y les vamos a hacer unas preguntas y sus respuestas son anónimas, ¿verdad? Así que usted puede responder con toda confianza. La primera pregunta que está aquí dice, ¿qué tanta información conoce acerca del proceso de compra de vivienda aquí en los Estados Unidos? Si usted no conoce nada, si conoce un poco o si conoce mucho. Entonces ahí en la encuesta usted puede contestar. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que es poco, la mayoría de nuestros participantes que están al conocimiento de este tema. Y algunos conocen bastantes y otros un poco. La segunda pregunta es, ¿en qué punto del proceso de compra de casa se encuentra usted? Si ahorita está pensando en comprar una vivienda, si ya está listo para comprar, si no sabe o si ya está avanzado en el proceso. Aquí tenemos las respuestas un poco variadas, ¿verdad? Un 25% nos está diciendo que lo está pensando, otro 25% que no sabe, no tiene el conocimiento y el otro 50% pues ya tiene una vivienda propia. Como verán, está un poco variable la asistencia en este programa. Muchas gracias por su participación. Entonces, seguimos. Cuando estamos pensando en la compra de una casa, ¿verdad? Es necesario ver todos los diferentes ángulos de este proceso. Ser propietario de una casa tiene sus pros y sus contras, sus beneficios y sus desventajas. ¿Cuáles serían los pros o los beneficios de ser propietario? ¿Quién quisiera comentar algo o mencionar algún beneficio que usted cree que
es positivo para cuando posee una vivienda o al poseer una vivienda. ¿Alguien que quiera compartir o mencionar algo? Ya, soy Conchita. Es una inversión a largo plazo. Muy bien, sí. ¿Alguien más? Bueno, los beneficios, como dijo Conchita, ¿verdad? Pues es una inversión. Esto significa que el valor de su vivienda podría aumentar, o sea, su casa puede valer más de lo que pagó por ella, pero eso también no le garantiza esto también le garantiza que también la propiedad, si usted no está al cuidado de ella, puede disminuir su valor. También tenemos como ventaja que hay una estabilidad. Vivir en un vecindario específico le da acceso a escuelas y servicios para la familia que podrían perderse al momento de cambiar de residencia. También es orgullo, ¿verdad? Poseer una vivienda. Ser propietario de una vivienda puede ser el sueño de muchas personas, un sueño de toda la vida. Y cuando lo obtiene, se siente uno orgulloso y feliz de tener algo propio. También pues tenemos más espacio, ¿verdad? Es una de las cosas que tenemos, ¿verdad? Que hay más posibilidades y de tener, por ejemplo, un jardín, puede vivir una familia grande, puede recibir visitas con más tranquilidad y pues incluso puede tener sus mascotas y un bote grande si así lo desea, ¿verdad? Y entonces vamos a mencionar algunas desventajas. ¿Cuáles desventajas o contradicciones, ¿verdad? Creo que usted debe, ¿qué puede pasar si usted consigue una casa, si compra una casa? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Quién nos quiere mencionar alguna? Puede ser que la casa esté con daños y tienes que hacer muchas reparaciones. Ujú, ujú. Pues sí, ¿verdad? Puede ser también que es caro, ¿verdad? O sea, si usted está adquiriendo una propiedad que está, como usted dice, ¿verdad? En malas condiciones, pues necesita contar con los medios económicos para calificar también para un préstamo hipotecario y poder hacer estas reparaciones. No se puede cambiar tan fácilmente, ¿verdad? Si decide cambiarse de vecindario, o de ciudad o de país, pues no le será tan fácil. También, si usted decide venderla, pues esto le va a llevar tiempo. Hay un riesgo de embargo. Si usted no cumple con los requisitos de los pagos de su casa, pues puede llegar a perderla también. Y es costoso y de igual manera porque si se le descompone, por decir, la estufa, el heater o el aire acondicionado, todo esto, pues ya es por parte de usted que lo tiene que arreglar, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento, hay que trabajar constantemente en la vivienda para conservarla en un buen estado, que no se deteriore y no pierda su valor al momento de venderla, ¿verdad? Entonces, estos son algunas de las pros y contras que nosotros estamos viendo al comenzar al tener una propiedad. Pues efectivamente, comprar una casa, como ya se mencionaba, lleva algunos gastos, ¿verdad? Y dentro de estos gastos, pues no son únicamente el mantenimiento, sino además hay algunos otros gastos que están en el proceso de la compra, ¿verdad? Entonces, es importante revisar que al momento de pensar en esta compra y solicitar la aprobación para una hipoteca o un préstamo o pues darle un vistazo a sus finanzas para determinar si tiene un suficiente dinero o algún fondo para cubrir algunos de los gastos que podrían ser el pago inicial, por ejemplo, el pago inicial de una casa que generalmente está entre un 3 y un 5% del precio de la compra del total de la casa, ¿verdad? La persona que le da la hipoteca, el banco, esta persona en general le gusta ver que se tiene ya ese dinero porque además es el pago inicial que puede conseguirse, ya sea con un dinero ahorrado o con un préstamo. También los costos de cierre.
Es decir, que cuando en el proceso se llega al cierre, se espera contar con entre un 2 y un 4% del préstamo total, ¿verdad? Para hacer los gastos del cierre, que son gastos extras. Luego vamos a hablar en qué consisten estos gastos extras, pero es importante saber que un ejemplo sería que si, por ejemplo, usted va a comprar una vivienda que le va a costar $100,000, pues idealmente necesitaría ese porcentaje del pago inicial y un porcentaje del cierre, entonces necesitaría tener alrededor de unos $3,800, $4,000. Al saber de estos gastos adicionales, es importante que se prepare la persona para hacerlo, y los expertos nos dicen que para tener la holgura de seguir cubriendo los gastos que uno tiene, permanentes, ¿verdad? Los gastos fijos, los costos de alimentación, etcétera, en la familia, y comprar una casa, pues se recomienda que se haga la compra de una casa que valga 2,5 veces su ingreso anual. Por ejemplo, si en una casa hay un ingreso de $60,000, que son 2 personas, ¿verdad? Entonces la idea es que se recomienda que busquen una casa de alrededor de unos $150,000 para poder vivir holgadamente y cumplir con sus gastos regulares, sus gastos fijos que van a seguir teniendo durante todo el tiempo, ¿verdad? Por otro lado, es importante estimar cuánto puede pagar uno. Antes de pensar en comprar la casa y estar organizando sus finanzas, acá tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a estimar cuánto podemos pagar mensualmente por la compra de una casa. Por ejemplo, ¿cuánto puedo gastar para los pagos mensuales? O sea, ¿cuánto tendré yo para mis pagos mensuales de una hipoteca? Porque generalmente, podríamos decir que casi en su totalidad, la mayoría de personas piden un préstamo porque es difícil llegar a tener esta cantidad ahorrada o en un solo lugar, ¿verdad? También es importante preguntarse cuánto dinero necesito cada mes para cumplir con otras obligaciones. Y para esto se recomienda pues hacer un presupuesto, saber cuánto ingresa, cuánto se gasta con los gastos fijos de los que ya mencionábamos, ¿verdad? Por otro lado, cuánto dinero en efectivo he ahorrado o cuánto dinero tengo ahorrado para el pago inicial y los otros costos. Si ya sabemos más o menos que deberíamos de tener un porcentaje tanto para el pago inicial como para lo de cierre, pues hay que ir viendo si ya estamos preparados, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como ya se va uno fijando en cómo puede ir organizando sus finanzas, en cómo tratar de ser estables y poder saber cuánto tiene, cuánto necesita, y así comenzar a dar los primeros pasos. Además, hay que ver que la compra de la casa, pues como decíamos, se puede financiar, ¿verdad? Con una hipoteca, pero esto implica que nosotros vamos a tener que empezar a saber exactamente cómo funciona una hipoteca. Empezamos a saber ya un vocabulario muy específico a las hipotecas, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Un ejemplo de los términos que es importante saber es esto de la deuda a largo plazo. La deuda a largo plazo es la deuda que se contrae por 10 meses o más. En este caso, entran ahí los préstamos para comprar un auto, las tarjetas de crédito, y pues hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de esto y se les pregunte, ¿verdad?, sus deudas a largo plazo, también parte de la organización de sus finanzas es saber qué deudas se tienen, ¿verdad? Y que esta información la podamos manejar y saberla y saber dónde están estas deudas, si es una tarjeta de crédito, si es una hipoteca para la compra de un carro, etcétera. Por otro lado, tenemos los ingresos brutos.
Los ingresos brutos son el total de ingreso antes de restar los impuestos y las deducciones, ¿verdad? La persona que está pensando en comprar una casa va a tener que hacer una aplicación, por ejemplo, para una hipoteca, para un préstamo hipotecario, y pues el banco o la institución le va a hacer estas preguntas. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque, digamos, acá está incluido todo lo que usted gasta, sin restarle los impuestos y deducciones. Entonces, el banco va a saber, esta es un importante dato que le van a preguntar a usted. Por otro lado, el PT. El PT es interesante, esto es lo que integra el pago de la hipoteca. Por sus siglas en inglés se dice PT, que incluye el capital, el interés, los impuestos y un seguro. Entonces, estos son los 4 elementos básicos del pago mensual de la hipoteca. Es decir, que usted no estará únicamente pagando la hipoteca, sino todos estos componentes que tienen que estar cubiertos en todos los pagos. Porque, por ejemplo, los intereses, que luego vamos a hablar de los tipos de interés, ¿verdad? Que el banco le cobra por prestar el dinero, también hay que irse pagando al mismo tiempo que se está pagando la hipoteca. Los impuestos se pagan a la ciudad y en esos impuestos pues se paga por los servicios y que le da la ciudad, y entonces estos se pagan durante ciertos ciclos durante el año. Y además un seguro que pues se recomienda tener un seguro no únicamente que cubra su propiedad, sino que lo cubra a usted por si en algún momento llegara a fallar o tener algún impedimento para hacer los pagos correspondientes en la hipoteca. Entonces eso también es bien importante tenerlo. También habrá de ver qué opciones de compra tiene, porque en general se habla de que hay como 2 opciones de compra. Una, pues, para comprar la vivienda, la mayoría de personas puede hacerlo con un préstamo hipotecario y entonces, digamos, la persona encuentra una agencia de bienes raíces, la busca de esa manera y es a través de su banco y entonces de esa manera se cierra el trato, es decir, se compra de esa manera. Otra forma de hacerlo es de una compra directa, que sería digamos, con la persona dueña de la propiedad, de dueño a dueño, ¿verdad? En este caso, pues también estas 2 formas de comprar la casa tienen ventajas y tienen desventajas. Por ejemplo, entre las ventajas de dueño a dueño, podríamos decir que pues es probable que haya un método más flexible y no tan riguroso como el de un banco para darle un préstamo. Podría tener pues costos de cierre más bajos, ¿verdad? Y un costo inicial negociable a manera de que le fuera favorable a usted, ¿verdad? Que pueda cubrirlo. Por otro lado, existen desventajas y ojo que ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque cuando se compra de dueño a dueño, podría ser que pues no hay protecciones para el comprador. Es decir, que por ejemplo, si el comprador falla en hacer los pagos, pues entonces no habrá nada que lo proteja y el dueño de la casa puede reclamar su propiedad y romper el contrato inmediatamente. Y esto pues les va a perjudicar y va a perder su inversión. Por otro lado, en este tipo de contrato de dueño a dueño, el vendedor, o sea, el dueño de la propiedad, mantiene el control. Entonces, esto le da el derecho, como decíamos, de cancelar el contrato por un incumplimiento de pago. Y otra situación muy, muy importante a saber es que si el dueño de esa propiedad tuviera una hipoteca sobre esa propiedad y no estuviera haciendo los pagos correspondientes, pues definitivamente la propiedad puede ser embargada. Y si es embargada, ahí pierde también usted su inversión. Entonces, pues yo sé que nosotros sabemos que algunas veces se encuentran algunos
tipos de oportunidades de dueño a dueño, pero si llegara a suceder eso, se recomienda al comprador que debe obtener una asesoría legal antes de firmar el acuerdo de compra. O sea, siempre tener asesoría legal. Aparte de eso, también es importante que la propiedad se le haga un avalúo, o sea, contratar un evaluador externo, ¿verdad? Que no sea el dueño, que le diga cuánto vale la casa y entonces para saber si lo que le está pidiendo el dueño de la casa en realidad es lo que vale y corresponde, ¿verdad? Por otro lado, contratar servicios de un profesional que examine el título de propiedad, porque muchas veces los títulos de propiedad no están al día, no están actualizados y no están al nombre de la persona o hay diferentes razones por las cuales podría haber inconveniente a nombre de quién está el título. Y por último, hay que hacer ver que ese contrato de compra-venta sea registrado en el condado, que no únicamente se va a quedar de palabra o que yo le firmé a usted y ya, no, tiene que ser registrado para respaldar al comprador, ¿verdad? Entonces, volviendo a cómo se estima su capacidad de pago cuando se hace un crédito hipotecario, cuando un banco le está dando un préstamo, hay que ver que los programas pues utilizan fórmulas y esto se denomina índice de calificación para ver cuánto dinero puede usted pedir de préstamo. O sea, el banco quiere saber cuánto usted va a pedir, pero quiere hacerlo con base a lo que usted puede pagar, ¿verdad? Y estas fórmulas no las tiene que aplicar la persona que va a solicitar el préstamo. O sea, usted no tiene que saber estas fórmulas, pero es para tener una idea de cómo lo van a calcular y para irse preparando. Por ejemplo, digamos, uno de los índices es en el pago de la hipoteca basado en su ingreso mensual. En esta tablita tenemos un ejemplo. Digamos que su ingreso mensual bruto es de 2,500. Recuérdense, eso es sin restarle ni impuestos ni deducciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el banco? Eso lo multiplica por 0.31 porque las personas que se dedican a esto dicen que en una persona puede pagar entre el 31 y el 40% de sus ingresos. Si es más, es probable que caigan en cumplimiento y no puedan cubrir sus gastos fijos. Entonces, al multiplicarlo por 0.31, ellos se dan cuenta que si es con base a su ingreso, es posible que usted pueda pagar 775 mensuales en su hipoteca. Pero hay otro de estos indicadores que es el índice de endeudamiento. Entonces, pensando siempre en esos 2,500 que se ganan brutos, ¿verdad? Ingresos brutos, y entonces en el índice de endeudamiento se refiere a sus pagos mensuales de la deuda, que incluye el pago del préstamo, pero a este se le agregan deudas que usted pueda tener, por ejemplo, por un préstamo personal, por un préstamo para compra de un vehículo, por un préstamo para pago de college, etc. Aquí pusimos que un ejemplo, pero digamos, se dice que una persona puede pagar entre el 43 y el 50% de estos, digamos, de esta deuda, contando toda la deuda de su salario. Entonces aquí, por ejemplo, lo multiplicamos por 40 y esto nos da 1,000. Pero ¿qué hace el prestamista? El prestamista calcula esas dos cifras, pero considera la cantidad menor, ¿verdad? Como el máximo que usted puede pagar. Entonces, cuando ya se sabe esto, definitivamente ya pueden empezar a pedir, pueden empezar la persona a figurarse cuál va a ser el costo de la vivienda que puede comprar, ¿verdad? Y cuánto podría pagar. Entonces, todos estos datos definitivamente tendríamos que hacerlo, digamos, eso se va haciendo, estos cálculos se van haciendo en el proceso. Alguien me pregunta cómo se llama la persona para validar el título de la casa. Vamos a verlo en un ratito donde vamos a ver los diferentes personajes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir.
Entonces, aquí ahora vamos a hablar sobre de la amortización. Entonces, la amortización es el proceso de pagar la deuda, ¿verdad? Al capital principal. Entonces, los intereses en un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, como los préstamos hipotecarios se amortizan, al principio la mayor parte de su pago hipotecario se aplica al pago a los intereses. Entonces, primero están pagando los intereses y luego con el tiempo cambia, la mayor parte se va para el pago de la capital o para la casa, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que vamos a suponer que una persona pidió $195,000 prestados, ¿verdad? Y la tasa de interés de 6.5%. El primer año ustedes van a ver que van a pagar más en intereses y luego menos se va a ir para pagar para la casa capital, entonces va a cambiar, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? Pero entonces el ejemplo también era que habrá notado usted que en el monto pagado en el concepto de interés, la mayor parte está pagando para, ¿cómo dice? Para el interés y el costo es el mayor costo de la casa, entonces estamos pagando más por intereses. Entonces es posible también que podamos reducir nosotros podemos reducir lo que pagamos en intereses también si hacemos un pago extra por ahí también el ahorro de dinero también uno se puede ahorrar dinero también, el número de años que va a pasar con el préstamo uno, ¿verdad? Pero enseguida vamos a ver una diapositiva que va a enseñar cómo funciona eso, ¿verdad? Que si hacemos un pago extra, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí, como dicen entonces utilizamos la misma información de la tabla de amortización, entonces el mismo monto, estamos pidiendo el préstamo de $195,000, entonces es una tasa de interés con una tasa de interés fija, ¿verdad? De 6.5. En la tablita nos está mostrando que si pagamos $50 extra por mes, nos vamos a ahorrar más de $31,000. Entonces también si hacemos un pago extra o un pago adicional, vamos a ahorrar más de $54,000. Entonces, todo al final, como dije yo, vamos a pagar con el tiempo, como dije antes, ya terminamos, vamos a tener, como este préstamo era para 30 años, entonces uno puede terminar más pronto, ¿verdad? Pero sí, mucho dinero se va para como por interés, es lo que en ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, en la siguiente slide, también vamos a ver como los tipos de intereses que hay. Hay dos tipos de intereses, entonces que existen cuando uno va a conseguir una hipoteca, ¿verdad? Usted puede conseguir una hipoteca con interés fijo o hipoteca con interés variable, ¿verdad? Puede encontrar, ¿verdad? Pero entonces hay una hipoteca con intereses fijos paga el mismo tipo de interés durante toda la vida del préstamo, ¿verdad? Va siguiendo lo mismo, la misma cuota, pagarse siempre la misma, todo sigue igual con el tiempo, ¿verdad? Entonces, aunque los tipos de intereses del mercado suban, a veces bajan, o sea, la economía va cambiando, pero usted va a seguir igual ahí. Entonces, cuando usted pide un préstamo hipotecario, le pueden ofrecer una tasa fija o ajustable, que a veces está muy baja, pero como dijimos, puede cambiar con el tiempo. Si uno pide un préstamo con tasa de interés ajustable, entonces va a pagar más o no sale pagando más en intereses. Entonces, uno cuando está tomando una decisión así, hay que hablar con un consejero de vivienda. Ellos no cobran por su consulta, sino los consejeros de vivienda. Como aquí tenemos a alguien que se llama ahorita, más adelante ustedes tienen preguntas. Esta Mary va a responder a sus preguntas. Tienen preguntas, ella se llama Mary Burlingame, está ahí, pero más adelantito ahí le hacemos preguntas a ella si están disponibles, pero ella nos puede ayudar con eso. Entonces aquí también vamos a hablar de los tipos de préstamos. Hay muchos tipos de préstamos, o sea, no para todos, ¿verdad? Cada persona es diferente. Entonces, quizá que esta es la razón que existen muchas opciones, ¿verdad? El mejor préstamo para usted dependerá de su historial de financiero, ¿verdad? Su situación actual y sus planes del futuro, ¿verdad? No le vamos a hablar de todos los préstamos, pero hay préstamos garantizados por el gobierno, y para veteranos y para primeros compradores de casa, como el FHA. Y cuando usted visita un banco, también puede encontrar préstamos convencionales, ¿verdad? Y con diferentes requisitos. Entonces, sí, eso hay que considerar. Pero sí, ahí está la lista de las diferentes opciones que hay, ¿verdad? También, como no hablamos, también hay otros de
como de contrato de dueño a dueño, también está ahí también, pero como ya lo dijo esta Silvia, ¿verdad? Que uno tiene que ver o sea, hacer ciertas cosas para que salga todo bien, porque no haga problemas más adelante. Voy a pasar a Silvia. Exactamente, gracias José. Entonces seguimos pensando en los requisitos que deben, los prestamistas le pueden pedir al momento en que usted solicita una hipoteca, un préstamo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren ver ellos? Pues quieren ver que haya estabilidad, ¿verdad? Generalmente quieren que tengan al menos 2 años de empleo verificable, que puedan confirmarlo, un historial de pago de sus facturas a tiempo, que pueden ser diferentes desde los servicios básicos, ¿verdad? Pero entonces es importante tener documentos que puedan hacer ver que usted es una persona que paga a tiempo sus facturas. Y para verificar los datos financieros que les proporciona a ellos, obtendrá también un informe de crédito, ¿verdad? Todo esto se va acumulando, la persona ya cuando usted hace una solicitud va a tener que dar estos datos. Entonces vale la pena tener una copia de su informe de crédito por adelantado antes de ir a pedir la hipoteca para asegurarse que su crédito es favorable y que no le dé pues sorpresas desagradables. Una agencia de informes de crédito pues le va a dar su informe y un puntaje, ¿verdad? Lo que le va a ayudar a determinar qué tipo de hipoteca, a qué tipo de hipoteca usted califica. Y con ese puntaje, pues es posible que si es muy bajo, pueda tener siempre el crédito, pero va a tener unos intereses más altos, ¿verdad? Entonces, recuerde, es importante anticipar todas estas cosas para ir organizando sus finanzas y de esta manera poder presentar todos estos documentos y la información cuando se llegue el momento. Muy bien, entonces aquí en la diapositiva que estamos viendo, que como ya mencionó Silvia, ¿verdad? El crédito es muy importante para la compra de la casa, especialmente si va a pedir un préstamo. Como vemos aquí, se divide la información para sacar el puntaje de crédito. Lo más importante es el historial de pagos, que esto sería el 35% de todo el total. Entonces, como vemos, es algo muy importante que usted haga sus pagos a tiempo porque esto le va a dar un buen reporte, va a acumular un buen puntaje. También las deudas que tengamos es importante saldarlas lo más pronto posible para retirarlas de nuestro reporte de crédito y que nuestra puntuación suba. Entonces, estas dos cosas son bien importantes, hacer nuestros pagos a tiempo y pagar nuestras deudas. Si usted paga adecuadamente, ¿verdad? No tiene deudas, podría tener un puntaje alto y le podrán otorgar un interés bajo para alguna cosa que usted quiera adquirir o financiar. En este caso, ¿verdad? Pues la compra de una casa. El score o puntaje lo deduce FICO con una serie de fórmulas específicas, considerando que si tiene un 679 de score, de puntaje, ¿verdad? Como le indica la gráfica aquí, es un buen número, ¿verdad? Para que usted adquiera un buen préstamo. Entonces, también vamos a ver que en la solicitud de préstamo es donde van a pedir más información. Y si usted tiene mucha deuda, entonces le va a ser difícil conseguir el préstamo. El prestamista le va a preguntar, pues, cuáles son el tipo de deudas que usted tiene. Y usted tiene que proporcionar la información actualizada sobre los pagos que realiza, lo que aún adeuda y las cuestiones que están dentro de su presupuesto, ¿verdad? Por ejemplo, la compra que si tienen la compra de un automóvil, hay que incluir direcciones del prestamista, los números de préstamos, los saldos, todo esto, ¿verdad? En lo que se refiere a una deuda. Si usted cuenta con bienes, también entonces esto lo van a tomar en cuenta y va a tener más posibilidades de conseguir un préstamo. Hay que proporcionar información sobre cualquiera de los
siguientes recursos que tienen, como las cuentas bancarias, donde incluya la dirección del banco, los números de cuenta y los saldos. Entonces, esto de las deudas y los bienes es muy importante que usted también lo tenga actualizado y a la mano para que en la hora de que el prestamista le pregunte, pues ya tenga usted la información, le pueda usted dar la información adecuada. Entonces, entonces ahora vamos a hablar de la precalificación. ¿Qué significa que un prestamista reúna? O sea, no, en general, o sea, cuando uno tiene una precalificación es que el prestamista reúne esa información, la básica, no toda la información, o sea, para calcular qué es lo que puede pagar usted. Y luego la que cuenta más es con una aprobación precalificada. Entonces revisan su crédito, le hacen más detalladas, le hacen más preguntas, también revisan su ingreso, bienes, y o sea, le preguntan de sus bienes, cosas de valor que ustedes tienen, también calculan lo que pueden pagar. Entonces revisan su puntuaje de crédito, la aprobación entonces la aprobación precalificada entonces puede ser más detallada, como de la precalificación no se revisa su crédito, ¿verdad? Entonces no le da un estimado solamente ahí. Entonces vamos a para la siguiente. Entonces también ustedes pueden ver diferentes tipos de personajes en el proceso de compra de vivienda. Hay diferentes que nos ayudan con el proceso, ¿verdad? Entonces aquí en esta lista se ve bastante grande, ¿verdad? Pero porque existen una serie de personas que están involucradas en el proceso para garantizar que todo esté en orden, ¿verdad? Apropiadamente, todo esté legalmente autorizado, firmado y aprobado, ¿verdad? No siempre nos vamos a ver a todos, ¿verdad? Todos estos personajes, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar más en contacto con la gente de bienes raíces y el prestamista. Entonces vamos a ahí. Entonces si usted necesita más información, a favor contáctenos. Pero sí tenemos más información sobre eso, ¿verdad? Pero entonces vamos a seguir. Entonces la otra parte es donde hay que elegir dónde quiere vivir, ¿verdad? Porque hay muchas opciones. Es una parte bonita de este proceso, ¿verdad? Es importante porque usted va a tener la propiedad de vivienda, ¿verdad? Hay que necesitar ver alrededor dónde piensa vivir, le queda cerca del trabajo, la escuela, cerca de familiares. Hay mucho tráfico, privacidad, también si tiene hijos, tiene familia, no le gusta el ruido, se le gusta el ruido, no sé, hay diferente todo esto. También hay que ver también si está tranquilo el lugar, ¿verdad? También todo tiene que ir a diferentes partes, durante diferentes horas del día para revisar cómo está eso, ¿verdad? De escuchar cuando se escucha más ruido, todo eso depende, ¿verdad? Pero hay que ver las diferentes horas del día. Y también en la otra parte también hay que preguntarse si quiere una casa nueva, una casa ya más antigua. Entonces también hay que ver esa decisión, ¿verdad? El tipo de casa también, si quiere un condominio, un apartamento, un dúplex. Entonces va a depender de su familia, de que tiene una yarda grande. Entonces todo eso hay que ver cuando uno va a comprar una casa por ahí, está buscando. Pero ahí te lo vamos a pasar. Okay. Y entonces, pues como parte del proceso, ¿verdad? Usted pues, ya sabe dónde quiere vivir, ya sabe cuánto puede pagar, ya tiene una preaprobación y ya está en el proceso, ya le aprobaron su préstamo. Entonces ya elige la casa. Una vez la ha encontrado, pues corresponde, esa es la situación en que conozca el estado de la propiedad. Hay que ver en qué estado está esa propiedad que usted quiere comprar, ¿verdad? Si no sabe usted en qué estado está, esto es importante que antes de firmar el contrato de compra, se ponga en una cláusula que el comprador no conoce exactamente, no hay ningún reporte del estado de la propiedad. Esto le puede ayudar. Pero lo que se recomienda y lo que en realidad le va a proteger al comprador, y algunas veces el banco lo requiere, es una inspección, ¿verdad? Entonces, se dice que una de las mayores causas de embargo
a compradores de casa durante el primero o segundo año es la necesidad de hacer reparaciones mayores excesivamente costosas. ¿Y esto por qué? Porque no se ha hecho una inspección. Entonces, el costo de reparaciones puede ser muy grande si el techo está en mal estado, si existen estructuras que no están en buen estado. Por ejemplo, todo eso va a ser muy, muy costoso. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, es importante en primer lugar, contratar, hacer una inspección formal, porque aunque hay diferentes formas de hacer la inspección, que una es como se da la certificación, la da el dueño de la vivienda. Otra es que digamos, la inspección la hace el comprador, ¿verdad? Si es una persona que sabe de inspecciones y conoce cómo están digamos, las instalaciones y todo en la casa. Y la otra es la inspección profesional, que es una persona ajena que se dedica a eso y que le va a dar un reporte de cómo está la casa y le va a cobrar cierta cantidad. Ahora, se recomienda no comprar una vivienda en la que no se haya inspeccionado, porque podría ser que pues muchas veces las vemos por fuera y qué bonitas, ¿verdad? Y principalmente si venimos de otros países y estamos acostumbrados a ver otro tipo de construcción. Y en este caso, viviendo acá en Minnesota, nosotros vemos que por las condiciones del clima, tienen que haber ciertas condiciones, ¿verdad? Que evidencian que la casa está en buen estado, que no haya un basement húmedo, que se inunde, etcétera. Entonces, todo esto lo va a identificar un evaluador. Entonces, a veces es bueno invertir un poco más, pero que se lo haga un profesional y no únicamente alguien que conoce, pero que no es profesional para hacer esta inspección. Y ahora viene lo del cierre de la compra, ¿verdad? Como decíamos con anterioridad, pues esto conlleva ciertos gastos. ¿Y por qué? Porque el cierre es el momento en que se realiza la transacción de los bienes raíces, es decir, que el vendedor entrega, digamos, el título, ¿verdad?, al comprador a cambio del pago, y normalmente el agente de bienes raíces, es decir, la persona, el que vende y el que compra, son quienes se encargan de poner la fecha y coordinar cómo va a ser ese cierre, ¿verdad? Entonces, el comprador, cuando se da el momento del cierre, ya debe llevar una copia de la póliza del seguro, ¿verdad? Porque el banco quiere que la casa esté asegurada, que no vaya a ser algo que se va a perder, y además que el comprador esté asegurado por si fallara en algún momento con un pago de la hipoteca. Entonces, ¿qué pasaría? Que si fallara por enfermedad, por que perdió el trabajo, etcétera, entonces este seguro le podría cubrir una cuota, 2 cuotas, dependiendo del tipo de póliza que se compre. Además de la compra que va a proteger la vivienda y todo lo que está dentro de la vivienda, ¿verdad? Entonces, cuando se da el cierre, usted va a recibir una declaración de cierre. Dice que ya se cerró la compra, se recibe una carta de divulgación del crédito donde el banco le da todos los detalles de su crédito, le describe cuáles son el costo, cuánto es el total que va a pagar, los intereses y todo eso. Además, se va a firmar esa hipoteca y se recibe el dinero para el vendedor. Es decir, que el vendedor o sea, los agentes tienen que encargarse de que el vendedor tenga su dinero y que el comprador lo entregue, ¿verdad? Porque no pasa por sus manos, o sea, usted no va a tener el dinero, sino que es a través de los documentos. Y entonces ahí sale con el título el comprador y tiene que transferirlo a su nombre. Y eso está un poco relacionado con la pregunta que nos hacían acerca del título anteriormente, porque resulta que en el condado hay un área donde están los documentos públicos y las escrituras públicas. Entonces los títulos
están en esta área del condado donde ellos llevan el registro de quiénes son los dueños de las propiedades, y ahí es donde hay una oficina específica en el condado donde se tiene que transferir el nombre. Para esto hay una solicitud, hay un formulario, y entonces usted con sus documentos llega y le da el agente de bienes raíces, le da una fotocopia o un documento que va a juntar a esa solicitud, y entonces ahí ya aparece el nombre del comprador. Pero entonces hay ciertos abogados que se encargan de firmar esto en el condado, o hay personas que específicamente se dedican a registrar y a revisar títulos de propiedades. Entonces es así como se, digamos, oficializa la compra en ese cierre que es bien importante. Entonces ustedes habrán oído que son muchísimos documentos y necesita por eso usted trabajar con un agente de bienes raíces que le asesore, le ayude, que sea de su confianza, porque van a haber muchísimos documentos que le van a dar acerca de la hipoteca, acerca de los seguros, acerca de sus responsabilidades, etcétera. Entonces, ese es el día en que usted recibe la llave de su casa, el título, y ya es usted el dueño de la propiedad. Por otro lado, entonces, el seguro que debe tener la persona, el comprador, como decíamos, una vez se aprueba el préstamo y usted va a llegar al cierre de la compra, van a pedirle que directamente lleve la póliza. Entonces, la póliza de seguro del propietario es para proteger la inversión, como dijimos, y además el edificio, ¿verdad? Y todo lo que está dentro de la propiedad. Entonces, hay que verificar que el seguro, hay que leer todas las letras pequeñitas del seguro, todo lo que incluye, todo lo que excluye, para asegurarse que está completamente cubierto. Entonces, se solicita la cobertura de reemplazo, de modo que se podría recibir el costo de reemplazar los artículos en el lugar que usted si se dañara algo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que cuando uno compra una póliza, hay que pedir cobertura de reemplazo, no solo la cobertura de arreglo. Entonces, todos estos datos y todo este vocabulario usted lo va a ir aprendiendo poco a poco, y su agente asesor de vivienda, que como dijo José, es una persona que generalmente no cobra, pero le va a ir dando esta asesoría para tomar este tipo de decisiones. Entonces, la póliza pues básica propietaria de viviendas incluye un seguro de responsabilidad que lo protege contra la responsabilidad que puede ocurrir si alguien se lesiona en su propiedad, por ejemplo. Eso todos los hemos oído, ¿verdad? Que si alguien llegara a tener un accidente en mi propiedad, podría demandarme, etcétera. Pero dentro de la póliza básica, como dueña de mi casa, esto va a incluir en mi seguro. Entonces, si alguien llegara a tener un accidente dentro de mi propiedad, pues eso iría dentro de esto. También el seguro de responsabilidad paga, por ejemplo, lesiones cuando usted o un miembro de su familia pueden haber causado por algún accidente en su propiedad, etcétera. Entonces, todas estas cláusulas en los seguros es importante identificarlas, conocerlas y pedir asesoría. No es que usted en este momento se vaya a aprender todo esto, ni es que usted tenga que sabérselo de memoria, no, sino que al momento en que le toque a usted comprar su seguro, diga, es bueno que revise, que tenga asesoría, que leamos bien detalle por detalle para ver qué tipo de póliza estoy comprando, ¿verdad? Entonces, y de igual manera, pues el seguro de responsabilidad de la propiedad, cobertura de gastos, el seguro hipotecario, como les decía, y además un seguro de título, ¿verdad? Y todo esto es cuando usted ya lleva la póliza el día del cierre de la propiedad. Aparte, hay que saber que como comprador usted tiene derechos que les respaldan algunas leyes que se dan
en este estado, en este país. Y entonces, alguna de esas es, por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, que prohíbe a los prestamistas discriminar a una persona por motivos de raza, color, religión, etcétera, siempre que el solicitante tenga la capacidad, ¿verdad?, de obtener el crédito y que califique. Es decir, que no podemos acogernos a esta ley si no calificamos. La persona tiene que calificar y una vez califica, tiene el derecho, ¿verdad?, de que se le trate con igualdad de oportunidades que a otras personas en el país. También está la Ley de Derechos Humanos de Minnesota, que prohíbe la discriminación, lo mismo por parte de los vendedores o agentes inmobiliarios en la venta o financiación de bienes inmuebles por motivo de raza, color, religión, etcétera. Y también la Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces, que en este caso está protegiéndolo, que es una ley federal que regula las prácticas de cierre o liquidación de un prestamista. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo respaldan al comprador porque el prestamista tiene que revelar toda la información necesaria y además tiene que tratarlo de una manera justa, ¿verdad? Que no se vaya a aprovechar de la persona que está pidiendo la hipoteca. Entonces, por eso es importante conocer todo esto. Existen algunos libritos que le dan toda esta información. Y lo mismo con la transferencia de préstamos. Hay una ley en la que usted se protege al vendedor si su banco transfiere el préstamo a otro banco, por ejemplo, ellos tienen la obligación de darle a usted la información con anticipación para que usted siga haciendo sus pagos regulares y no se atrase en uno solo. Porque si no le llega la información, usted puede ser que incurra en un atraso y esto le puede perjudicar y puede llevarle digamos, a un embargo. Luego también está la divulgación de cierre, ya dijimos, que es donde también le va a usted a respaldar y se requiere que sus prestamistas le den una divulgación final que garantice que está informado de todas las tarifas, todos los costos del préstamo, que no haya nada oculto y que usted conozca toda la información, porque si no, podría cambiar los términos del préstamo y usted no lo sabe, ¿verdad? Por último, la Ley de Informes de Crédito Justos, que hay 3 agencias nacionales que mantienen sus informes de crédito y pues la Ley de Informes Justos le da el derecho a preguntar y a corregir si existe algún error y si usted cree que hay información que no es correcta. Entonces el comprador está respaldado por estas leyes. Hay que saberlo y nuevamente no es para que la memoricemos, pero en el momento de incurrir en una situación de conflicto, saber que existen estas leyes y verificar cuál de estas le puede proteger. Ahora, pues, una vez usted ya es propietario de la casa y ya pasó por todo este proceso, pues debe procurar ser muy estable, llevar una vida muy organizada para poder pagar la hipoteca, porque a veces resulta que la persona se entusiasma y empieza a remodelar y hacer y todo. Entonces, lo primero es empezar, por ejemplo, a hacer los pagos a tiempo, mantener al día los impuestos de la propiedad y esto pues va, el primer año, los primeros años van en su PT, que dijimos que es el pago, pero después usted los va a ir pagando, entonces tiene que tener ese dinero extra, que son de los impuestos, ¿verdad? Mantener un seguro adecuado y pagar la póliza del seguro. Además, mantener el hogar en buena forma, es decir, que no permitir que se deteriore, si se descompone algo, pues repararlo inmediatamente y para todo eso es importante tener un fondo de emergencia listo, porque puede venir un imprevisto. Y usted no puede decir, por ejemplo, si se le arruinara el sistema de aire acondicionado o la calefacción, especialmente la calefacción, usted no puede decir, ay, pues me voy a esperar a juntar el dinero, no, porque si estamos en pleno invierno, usted va a tener que arreglarlo, ¿verdad?
Y luego, pues, obtenga ayuda si usted ve que hay alguna señal de problema. Si usted ve que, por ejemplo, hay una pérdida de trabajo, una pérdida de ingreso o que no puede pagar los impuestos, tiene que ver qué hace para arreglarlo y pedir ayuda. Porque si no, podría incurrir en una situación en que podría perder su inversión. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces ya para terminar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Bueno, vimos pasos para prepararse para la compra de una vivienda, ¿verdad? Que hay que tener un ingreso, ya sea usted solo una persona o con una pareja, para ir con el prestamista para que nos haga los cálculos para saber con cuánto calificamos para un préstamo, ¿verdad? Y ahí vamos a incluir los ingresos y todas nuestras deudas. El financiamiento de su vivienda y opciones de compra, pues de acuerdo al préstamo que hemos calificado, pues vamos a tener nuestras opciones para elegir nuestra casa. También los personajes en el proceso de compra, que fueron varios, ¿verdad? Y como ya lo hemos mencionado, no es que los tenga que saber todos así en un solo, sino pues poco a poco, ¿verdad? Ir con el prestamista, que es uno de ellos, con el de bienes raíces, que es la persona que nos va a ayudar a encontrar la casa que ocupamos, que necesitamos, que nos gustaría, de acuerdo al préstamo al que hemos calificado. También pues está un abogado, está el que evalúa la propiedad y algunos otros, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. También pues vimos el proceso de compra y como para finalizar, pues conozca sus derechos, ¿verdad? Lo que ya nos ha hablado Silvia, que más que todo hay que tener mucho cuidado con todo el proceso que nosotros estamos adquiriendo o viendo o conociendo en la compra de nuestra vivienda, ¿verdad? Es un poco, pues se ve complicado y difícil, pero paso a paso usted puede llegar a tener la casa de sus sueños. Y entonces aquí ya para terminar, ¿verdad? Y agradeciéndoles, queremos saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran expresarnos o comentar, decirnos. ¿Alguien? Quedan abiertos los micrófonos. Aquí en vivo y a todo color. Como les dije antes, de que una consejera de vivienda, como dice, que nos puede responder a sus preguntas también. Sí, queremos agradecerle a José que ha traído una consejera de vivienda, que ella en realidad se encarga ya de dar, porque existen ciertos cursos en los cuales, por ejemplo, ya una persona está acreditada y a veces las instituciones bancarias valoran que una persona ha recibido estos cursos donde ya tienen un aprendizaje más directo de en qué consiste cada uno de los detalles de la hipoteca y todo esto. Entonces, estas personas están bien calificadas, asesoran más directamente a los compradores y los que ya están listos para comprar la vivienda, ¿verdad? Y este certificado les puede ayudar especialmente si son primeros compradores, porque cuando uno es un primer comprador necesita toda esta información y esto les va a ayudar. Así es que si alguien tiene dudas, preguntas, pues aproveche porque tenemos aquí una visitante que nos puede ayudar. Hello, Mary. Hello. Hi. How are you? Very good. Yeah, just you want to tell a little bit about what you do, just a little bit. Yeah. I'm going to stop. That's about all I have. and maybe I'm supposed to say something else in the evening. I apologize. No, you're fine. You're fine. So I am a home ownership advisor. I work at Southwest Minnesota Housing Partnership over in Slayton. And we have an office in Mankato as well. So what I do is I meet with people who are interested in pursuing home ownership. I gather all of the same documents that a lender does, such as your bank statements, your pay stubs, your tax returns.
and we take a look and see if you're financially ready. I'll pull a credit report, and so we'll see if there's any credit obstacles in the way. If not, what I can do is present you with a couple loan options that you may qualify for, and then give you a list of lenders that could approve your loan and take it from there. I do make you go through budget forms, and we look at savings habits and those kinds of things as well. Thank you, Mary. Para resumir, I'll just translate a little bit. Para resumir lo que nos ha dicho Mary, bueno, en resumen, y así en cortito, ella es una consejera de vivienda. Entonces, ¿qué hace ella? Ella trabaja en una oficina que, bueno, José les puede dar mayor información, pero lo que ella hace es que vieron que todos esos documentos que decíamos que les va a pedir el prestamista, pues ella se los revisa. O sea, la persona que está ya interesada en comprar una casa, entonces le pide una cita a ella, le lleva sus estados de cuenta, le lleva todos los documentos que tiene, sus, digamos, si tiene cuenta de banco, si tiene las deudas que tiene, etcétera. Y todo esto ella lo revisa, entonces ella les ayuda a hacer todas esas fórmulas que vimos, esos cálculos, para ver a qué tipo de crédito usted podría optar. Y si no califica, pues ella le puede dar otras opciones. De tal manera que, como dijo José, ella al ser consejera y trabaja para el condado, ella está ayudando a los compradores, porque el Estado le gusta que las personas compren casa. Entonces, por eso invierten en recursos para que hayan consejeros, y son ellos quienes les van a ayudar en este proceso antes de ir al banco. Porque, ¿qué pasa? Si usted no está listo y va al banco y le niegan el crédito, bueno, no es que nunca en la vida le van a aceptar uno, pero es mejor que eso no quede registrado, sino que usted ya llegue preparado, ¿verdad? Y puede ser que hayan otras opciones de préstamo, y la persona como Mary les va a decir qué tipo de préstamo podrían ustedes tener. Parece que también les va a pedir que hagan un presupuesto, también de ahorrar y algo así. Exacto, ella les va a ayudar, ella ayuda a personas como ella a hacer un plan, ¿verdad? Y entonces cómo ahorrar, hacer un presupuesto, cómo mantener sus, digamos, finanzas estables, a manera de que esto les ayude al momento de querer hacer el préstamo hipotecario. ¿Preguntas? ¿Todavía no? A ver, alguien nos ha escrito en el chat, vamos a ver qué nos han dicho. Que si nos podrían escribir los datos de la consejera, y entonces para ver si se pudieran comunicar con ella. Yo creo que José tal vez podría ponerles su email, o ella podría hacerlo. Y entonces okay, alguien Mary, pregunta. if we share your email there, your phone number, because somebody was saying. Yeah, absolutely. I'm sorry, I just stepped away for a minute there. No, if I that's said fine. something. No problem. Thank you. Yeah, someone needs to contact you or wants to. Yeah. Pregunta a alguien si las personas que son residentes pueden comprar vivienda. Sí, sí pueden comprar una vivienda. O sea, no se necesita ser ciudadano para comprar una vivienda. Si usted es residente y tiene, pues, trabajo estable y tiene cómo enseñar sus finanzas, puede comprar una casa en Minnesota, en los Estados Unidos. Ok, muchas gracias, Mary. Thank you, Mary. Entonces, ahí nos puso ella su número de teléfono y su correo electrónico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá decía alguien que qué pasa si, digamos, con un consejero. Bueno, el consejero no es el que le da directamente el préstamo, ¿verdad? Pero el consejero es quien le da como la guía en los pasos a seguir. Es importante conseguir, ¿cómo se llama? Digamos, un agente de bienes raíces de su confianza, y es a través del agente del que compra con el agente del que vende, como en realidad se dan
las transacciones. Para más información de compra de dueño a dueño, ¿dónde se puede pedir más asesoría? Bueno, José tiene más información. Hay un folletito. ¿Está en inglés y en español o solo en inglés, José? El de dueño a dueño. Está los dos idiomas, sí. Entonces, no sé si tú tienes a la mano el link. Hay un folletito que está únicamente describe todo el proceso y cómo se hace de dueño a dueño, ¿verdad? Porque es un poco diferente. También Mary sabe un poquito, nos puede decir también un poquito ella también. Okay. Yeah, Mary, can you tell us something? Somebody wants to know about contract for deed. We can explain a little bit. Yeah, and I'll pause for translation this time. I apologize. So if you purchase a home on a contract for deed, Si usted compra una casa de dueño a dueño, instead of having a bank hold your mortgage and make your payments to, it's the person that you're buying the property from is really your bank, and you're paying them every month. entonces en lugar de usted encontrar un banco que le va a dar la hipoteca y que usted está pagando su mortgage, la persona dueña de la casa es como, se pone como en el lugar del banco. Entonces usted le está pagando directamente a esa persona sus mensualidades. It's very important for you to have an inspection done, an appraisal done, and the title work done when you're buying a property on a contract for deed. Es muy importante que usted tenga una inspección, un avalúo y una validez de título cuando usted hace un tipo de compra como esta. You usually have to make a substantial down payment. It's usually 10 to 15% of the price of the home, and you have to pay the taxes and insurance in addition to your monthly payment. Entonces usted tiene que hacer generalmente una generoso enganche que es alrededor del 10% de la propiedad, y en sus pagos mensuales usted tiene que hacer el pago de los taxes y el seguro mensualmente. And if you fail to make a payment, the contract holder can ask you to leave, and you would be out your down payment plus all the other payments that you've made. So be careful with those. Entonces también, como habíamos mencionado, si usted falla para uno de estos pagos, el vendedor puede pedirle que salga de la casa y usted tendría que salir sin su pago que hizo de enganche, digamos, el pago inicial, ni sus taxes, ni nada, sino que tiene derecho de pedirle que salga. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esas compras. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta relacionada con la compra de dueño a dueño? ¿No? Thank you, Mary. I don't think there are other questions related to that. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces miren, para ir cerrando, José, ¿tú tienes algún comentario? Gaby, ¿algún comentario antes de irnos? No, solamente agradecerles y decirles que si igualmente, si ustedes quieren que les ayudemos a sacar un reporte de crédito, hacer un presupuesto, llevarlos más o menos encaminados también para la compra, ¿verdad? Alguna otra información, pues aquí estamos nosotros a sus órdenes si gustan contactarnos. Gracias. There is por one more participar. question for Mary related to this type of purchase. There is a question about if the buyer can have the same support or access the same types of resources provided by the city, like for the first-time buyers or some other supports that the city can provide. If they're buying on a contract for deed, is that the question? Exactly. Yes.
No, Ujú, no, ok. you would not. You would have to come up with a down payment on your own. Ah, ok. Entonces, como verán, esta pregunta relacionada que si la persona que compra de dueño a dueño califica para el apoyo que da la ciudad o que tienen, por ejemplo, para el pago inicial o otra serie de apoyos, para los primeros compradores no califican, sino que el comprador tiene que reunir el pago inicial y no tiene, pues, no califica para otro tipo de apoyos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, queremos decirles que fíjense que nosotros damos toda una serie de clases relacionadas al tema y a otros más, y nos gustaría que hicieran una pequeña evaluación que lleva unos minutitos. Entonces les vamos a dar unos minutitos para que ustedes la vean. Entonces, si ustedes con su teléfono abren su cámara como que fueran a tomar una foto y la ponen hacia el cuadrito que tiene aquí, les va a llevar a un sitio donde ustedes solo presionan con su dedo y dice Open Qualtrics en Safari, y entonces solo tocan ahí y al tocar ahí les va a salir un cuadrito como el que tenemos al lado derecho, pero pudiera ser que les salga en inglés, ahí donde está la flechita. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es cambiar, a presionar donde dice español, donde dice inglés, y abajo les va a salir la opción. Entonces con el dedo ustedes le cambian a español, ¿sí? En la parte de abajo les va a salir una opción y entonces la pueden cambiar y ponen don y ya se las pone en español. Y van a ver unas cuantas preguntas, no son muchas. Les vamos a agradecer que nos las respondan porque eso nos ayuda a saber cómo reciben ustedes la clase y cómo podemos mejorar clases como estas. Así es que les vamos a dar unos minutitos y además les vamos a hacer una invitación a la siguiente clase. Solo les vamos a dar unos minutitos para que la llenen y entonces vamos a hacerles la invitación con los datos para nuestra siguiente clase que está relacionada con el crédito. Así es que si estamos respondiendo, se los voy a agradecer. El primero que acabe nos dice, ya. Y también aquí nos está informando Mary que se ofrecen unas clases que se llama Home Stretch, que es para los compradores de casa vía Zoom. Una vez al año es una clase de 8 horas para que vean pues que es con más detalle. La clase que les dimos hoy es como para únicamente identificar como la foto grande, ¿verdad? La pintura grande de cómo es el proceso. Pero esta clase de 8 horas la pueden recibir y pueden contactar a Mary para ver esta clase. No dice si hay en español, ¿no, verdad? No. Mary, do you have this class in Spanish or is? Jose and I are working on a class that we might be holding. Excellent. Bueno, eso responde a tu pregunta, Gaby, que José y ella están trabajando en esto. Entonces, si ustedes quieren saber si la clase existe en español, se pueden comunicar con José Lamas. Les vamos a poner más adelante el correo de José, o José, si quieres lo pones de una vez. Entonces, espero que ya estén terminando con las preguntas y aprovechar para invitarlos a la próxima clase que vamos a realizar el 7 de octubre de 6:30 a 7:30 y se llama Cómo construir y manejar
su crédito, que es muy importante para la compra de casa, pero también para otra serie de cosas. Ustedes saben, el crédito en este país es muy importante y muchas veces venimos de otros países donde no se acostumbraba a usar el crédito como digamos, como para tener acceso a ciertos servicios o a ciertas cosas que queremos tener. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar únicamente en el crédito y también está impartida por mis colegas Gabriela Berg y José. Y si ustedes, después de terminar su encuesta, también abren la camarita y enfocan a este muñequito que está aquí, espérenme, les va a dar a un lugar donde se van a registrar, así es que pueden abrirla y registrarse de una vez si desean participar. Y ya por último, pues no nos queda más que agradecerles su participación, su presencia en esta noche. Y aquí están nuestros datos. Si ustedes desean contactarnos, ahí tienen nuestro nombre, nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono. Así es que muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias y que pasen una linda noche.